Gloria a Dios. Buenas tardes o buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué bendiciones que podemos tener este tiempo para aprender de la palabra del Señor. Este día jueves. Amén. Jueves 23 con un calor. Bueno, aquí, hermanos, está haciendo un calor insoportable. Pero bueno, vamos a orar para empezar. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más de poder abrir tu palabra, escudriñarla y aprender. Gracias porque eres fiel. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque hasta el día de hoy no nos has dejado, no nos has desamparado, sino que al contrario, tu amor y tu misericordia sobre nuestras vidas. Señor, queremos pedirte por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando por un momento difícil. Señor, que tú puedas poner tu mano de salud, pero también que puedas restaurar, sanar el alma. Señor, no solo lo físico, sino que también el alma. Y si alguno de estos hijos tuyos no te conoce, bueno, que pueda llegar al arrepentimiento y al rendimiento de su voluntad para ti. Pedimos por la vida de Alicia Tobar, Mariana Villescas, Noemí de Calderón, Sara Lilian de Varillas, por nuestro hermano Levi Cepeda. Padre, Señor, pon tu mano de salud sobre sus vidas. Por aquellos que están pasando quimioterapia, por aquellos que están pasando tal vez otro tipo de tratamiento, por aquellas revisiones, por aquellos exámenes. Señor, principalmente que tú traigas paz a sus vidas, traigas paz también para sus familias, fortaleza. También queremos pedirte por la vida de Ian Cruz, Señor, porque que esa infección que hay en su cuerpo, un niño de 5 años, Padre, tú puedas poner tu mano de salud. Padre, la petición que hace su padre, nuestro hermano Gerardo, Padre, gracias. También te queremos pedir por fortaleza, Padre, en la familia Martínez Vázquez. Señor, fortalece a cada una de tus hijas, a nuestra hermana Angélica como a cada una de sus hijas, a los nietos. Señor, ante la pérdida de nuestro hermano Ricardo. Padre, gracias porque pudimos conocer a este hombre, a este hijo tuyo, Señor, que también ha sido y fue muy fiel al ministerio. Señor, también te pedimos por nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, por la familia Rodas. Señor, por nuestro hermano Jorge Asbun, Padre, por ese plan de esa cirugía, queremos ponerla en el hueco de tu mano. También pedirte por Víctor Eduardo, que tú sigas haciendo tu obra sobre su vida. Padre, en el nombre de Jesús, igualmente que tú guardes a Esther María. Señor, pedimos por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de la misión, y gracias por darnos una oportunidad más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Este día quiero invitarlo a que abra conmigo el libro de Esdras. Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1. Vamos a conocer. Muchas veces tal vez hemos oído hablar de Esdras, ¿verdad? Pero tal vez porque está en la secuencia, de los libros. Está Esdras, Nehemías, Esther. Y hoy vamos a conocer un poquito. Dios le bendiga. Amén. Vamos a conocer un poquito de Esdras. Amén. Vamos a conocer un poquito de Esdras. Y vamos a leer el capítulo 1. Esdras 1 tiene 11 versículos. Y es muy interesante. Esdras fue sacerdote, fue escriba y fue un gran líder. Escriba se le conocían aquellos que repetían la ley, aquellos que escribían la ley o algunos escritos, o en el caso de algunos que escribían lo que tal vez los sacerdotes o los profetas decían. Entonces, conocido por esto. Esdras 1, del 1 en adelante. Vamos a conocer algunos puntos muy importantes, muy buenos, con respecto a Esdras. Amén. Esdras.
Deme un momentito. Amén. Hoy sí está. Esdras 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y con oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. El rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera mover en los aires. Amén y amén. Bueno, como le dije hace un momento, Esdras fue un sacerdote, fue un escriba y también fue un gran líder. Ahora, ¿en qué año aparece o en qué tiempo de la historia aparece Esdras? Pues alrededor del año 450 antes de Cristo. Registra los acontecimientos aproximadamente del 538 al 450 antes de Cristo. Recuerde una cosa: los años antes de Cristo van en decrecimiento. Quiere decir que es más cerca el 450 que el 538 en decrecimiento. Pero después de Cristo va en crecimiento. Aquí está más lejos el año 500 que el año 1000. Amén. Entonces, para que podamos recordar eso. Entonces, ¿cuándo es que se cree que se escribió este libro? 450 años antes de Cristo. Por ahí, imagínense el tiempo. Quiere decir que estábamos hablando aproximadamente de 2470 años fue que se escribió este libro. Hace 2004. Pero se estima que el tiempo del cual Esdras deja registrado es del 538, hace 2558 años, al 450. Y probablemente o posiblemente él empezó a escribir en Babilonia porque era cautivo y terminó en Jerusalén.
Ahora, ¿qué significa Esdras? Su nombre significa ayuda. Y este hombre fue de ayuda. ¿Por qué? Porque él dedicó toda su vida a servir a Dios y al pueblo de Dios. ¿Qué hace más con este libro? Centra la narración del libro de Esdras en torno a Dios y la promesa de que un día los judíos o los israelitas que estaban cautivos en Babilonia regresarían a su tierra. ¿Por medio de qué? Bueno, como lo había prometido Jeremías, por medio de la promesa que da Jeremías. Ya la vamos a leer más adelante. Entonces, este mensaje fue el corazón o el centro de la vida de Esdras. Mire, la vida de Esdras se basó en esta promesa de que un día ellos serían libres, que un día ellos iban a regresar a Israel. Ahora, ¿cuál es su promesa y en qué debe de centrarse en nuestras vidas al día de hoy? Bueno, simple, de que el Señor un día va a regresar por nosotros, de que un día vamos a ser libres de este cuerpo de bajeza y que un día vamos a vivir allá en los cielos. Esa es la promesa de la iglesia. Ese debería ser el centro de nuestras vidas. El creer que un día, así como Esdras vio cumplida la promesa y ayudó para que todas estas cosas se dieran. No estoy diciendo que él fue el artífice, no, el artífice fue el Señor y ya lo vamos a leer cómo es que se dan algunas cosas. Entonces, el libro de Esdras está compuesto por 11 capítulos. No creo que los veamos todos, amén, no creo que los vamos a ver todos, pero hoy quería compartirle el propósito de hoy es que usted conozca un poco más quién era Esdras, amén. ¿Quién era Esdras? No otra cosa. Entonces la última mitad del libro nos da una visión personal de Esdras de cómo vivió ese proceso. Su conocimiento de las Escrituras y su sabiduría dada por Dios eran tan obvios para el rey. Oiga, su conocimiento de las Escrituras y su sabiduría dada por Dios eran tan obvios para el rey que lo designó para que liderara la segunda emigración a Jerusalén, para enseñar la palabra de Dios al pueblo y para administrar la vida nacional. Mire, qué increíble la vida de este hombre Esdras. El rey Ciro designa a Esdras, primero, para que él llevara el segundo grupo de los que iban a emigrar, o como en algunos casos se conoce, estos hombres estaban siendo deportados. Estos hombres estaban siendo deportados de Babilonia, y como estaban siendo deportados, estaban siendo sacados y estaban siendo libres, regresados a Jerusalén. Entonces, eso está allá en el capítulo 7, del 14 al 26. Mire, el rey escoge a Esdras para que sea el líder del segundo grupo, pero también para que les enseñara la palabra de Dios y para administrar la vida nacional. Ahora, Esdras no solo conocía la palabra de Dios, sino que creía en ella y la obedecía. Fíjese, ¿cuántos creyentes o cuántos cristianos conocen la palabra de Dios, pero no creen en ella? Y mucho menos la obedecen. Tienen el conocimiento. Una cosa es usted tener el conocimiento, pero la otra cosa es no creer. Y peor aún, no obedecerla. Entonces, Esdras se había informado, había estudiado, había entendido de los pecados de los israelitas. ¿Como cuáles? Como casarse con mujeres paganas,
adorar ídolos. Eso había estudiado. Esdras había llegado al entendimiento o a la comprensión de que si Israel estaba cautivo era porque había desobedecido, había deshonrado a Dios. Entonces, muchos de nosotros estamos en una situación mala, difícil, con problemas, con situaciones complicadas, y tenemos conocimiento de la palabra, lo tenemos, pero no creemos en ella, mucho menos le obedecemos. Entonces, Esdras se unía delante de Dios y oró por la nación. Eso está en el capítulo 9 del versículo del 1 al 15. ¿Por qué estoy dando estas citas? Bueno, para que usted las anote, no las lea ahorita, para que las lea después. Mire, le invito a que lea el libro de Esdras. Solo tiene 11 capítulos. Y por favor, no se vaya a aburrir cuando esté leyendo la genealogía o los números y todos los nombres de todas las personas. No lo haga. Se lo digo por experiencia, no por otra cosa. Porque créame que hoy, hace 20 años atrás o hace 30 años atrás, no, para mí esto era aburrido. Encontrarle a estos libros, estar leyendo tanto nombre. No, hoy sí, hoy entiendo. Y muchas veces así pasa con nosotros. Nos están explicando un libro y como ya pasé por eso y se lo puedo decir, antes sí me aburría. Yo digo, ay, qué interesante. Ya vamos a ir viendo algunos puntos muy, muy importantes. Ahora, ¿qué más descubre Esdras sobre Israel? Bueno, la desobediencia del pueblo los hizo llegar a un punto muy profundo. Como decimos, la desobediencia llevó a Israel o al pueblo a tocar fondo. Eso está en el capítulo 10, versículo 1. ¿Cuántos de nosotros hasta que tocamos fondo entendemos y decimos, ay Señor, tenías razón? Su respuesta ayudó a guiar al pueblo de regreso a Dios. Muchos dijeron, sí, es cierto, necesitamos. Fíjese que el segundo libro de Crónicas termina cuando Ciro, no confunda con otro nombre, Ciro, rey de Persia, pide voluntarios para que regresen a Jerusalén para construir una casa para Dios. ¿Dónde está? Bueno, si solo vemos uno de capítulos atrás, segundo libro de Crónicas, 36, segundo libro de Crónicas 36, solo tiene que, si usted tiene su Biblia, solo tiene que darle vuelta a una hoja. Si usted lo hace en una aplicación, solo tiene que darle swipe o bajar. Pero bueno, segundo libro de Crónicas, segundo. Recuerde que en el Antiguo Testamento son libros y se ocupa segundo o primero. Y en el Nuevo Testamento son epístolas o cartas y ahí ocupamos primera y segunda. Segundo libro de Crónicas 36, 22 dice, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Eso es parte de lo que leímos anteriormente, ¿verdad? Entonces, prácticamente es una continuación o ocupa los últimos versículos del segundo libro de Crónicas y empieza Esdras. Entonces Esdras continúa este relato casi idéntico de los últimos dos versículos de Crónicas con los primeros tres versículos de Esdras. Cuando dos caravanas del pueblo de Dios regresan a Jerusalén. ¿Qué estaban haciendo? ¿De qué se trata esto? Del regreso de Israel o del pueblo cautivo a Israel.
De eso trata este libro. Entonces, estos se unen a Zorobabel, que este fue el líder del primer viaje. Aproximadamente se estima que fueron 42.300 peregrinos que viajan de regreso a casa. Eso está en el capítulo 2. Después de haber llegado, comienzan a construir el altar y los cimientos del templo. Eso está en el capítulo 3. Pero surge la oposición de los habitantes locales y el proyecto se ve interrumpido temporalmente por una campaña de acusaciones y rumores. Capítulo 4. Estoy dándole una vista general al capítulo. Durante este tiempo, los profetas Ageo y Zacarías alientan al pueblo. Capítulo 5. Y finalmente, finalmente Darío, después el siguiente rey, decreta que la obra debe proseguir sin obstáculos. Capítulo 6. Amén. Esa es una vista general de este regreso. Ahora, ¿por qué estaban allí? Ya lo vimos. Nabucodonosor se lleva cautivo a Israel. Entonces, el libro de Esdras narra el ocaso del cautiverio babilónico. Es decir, narra la terminación de ese cautiverio, donde ya dejaban de ser cautivos y estaban regresando a su tierra. Entonces, aquí vemos el cuándo y cómo, y el cómo el pueblo hebreo ve un cambio en sus vidas en cuanto a su situación sociopolítica en Babilonia. Y es lo que acabamos de leer en el capítulo 1. Entonces, el ocaso del cautiverio babilónico se vislumbra desde el momento en que Ciro favorece al pueblo judío con la proclamación de que son libres para retornar a su tierra si así lo desean. Amén. Este fue el primer paso. Ciro dice, bueno, todos los que son judíos, o todos los que son hebreos, o todos los que son israelitas, quieren regresar a su tierra, pues regresen. Los vamos a ayudar, los vamos a apoyar. Vamos a ver algunas cosas más adelante. Recuerde que el Señor había dicho que Israel iba a estar 70 años en cautiverio. Y podemos ver prácticamente de que se está cumpliendo el tema. Ahora, entre el versículo 1 al 4, amén, pareciera que lo más importante de estos 4 versículos es notar el interés del escritor, que se cree que Esdras fue el que escribió, ¿verdad? La palabra de Dios o la promesa o la profecía de Jeremías se había cumplido a cabalidad. Amén. Así como lo había expresado el profeta. Ahora, veamos la profecía. Exacto, supuestamente ok, ahí estamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, ya regresó la señal, que teníamos problema aquí. Ok, bueno, esperemos que no. Ok, decía que el decreto de Ciro se da en los primeros 4 versículos y que aquí se estaba cumpliendo el tiempo de aquella profecía dada por Jeremías. Entonces se estaba cumpliendo a cabalidad la palabra de Dios. Dije que me acompañara a Jeremías 25. Jeremías 25. Está después de Isaías
Isaías, Jeremías 25, versículos 11 y 12. Jeremías, mire, y qué increíble la profecía. Ahorita que lo vamos a leer. Amén. Estamos haciendo ahí unos cambios que... Ok, Jeremías 25, 11 dice: toda esta tierra, esto es profecía de los 70 años de cautiverio babilónico. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto. Servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Ahí mismo en Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces, aquí estamos viendo el cumplimiento de la promesa. Mire, tenemos un Dios justo. ¿Por qué? Bueno, ¿quién había fallado? Israel. Israel tenía que ser disciplinado, sí, porque la palabra dice que aquel Dios, que el Señor a quien ama, disciplina. Pero les dijo, mire cómo es. Les dijo, ustedes no hacen caso, entonces voy a tener que enviar a que sean cautivados, que lleguen cautivos. Pero le puso tiempo al cautivo de Cristo. Fíjese, el año 605 antes de Cristo. Amén. Bueno. Bueno. No sé cómo va a quedar al final, pero estamos teniendo muchos problemas técnicos con el internet en esta zona. Así que para los hermanos que están viendo en la transmisión, las disculpas del caso. Amén. Bueno, sigamos. Decía que se cree el año que fue Israel llevado en cautiverio o que sometieron fue en el año 605 antes de Cristo, y el primero fue a Joacín y a Judá, que es el reino del sur, bajo el control babilónico, hasta alrededor del año 538 entre el 538 y 536 antes de Cristo, que fue el primer año de Ciro, rey de Persia, como soberano sobre Babilonia. Entonces, parecía que aquí se estaba completando, ¿verdad?, el tiempo estipulado por Dios para su castigo contra su pueblo. Amén. Isaías 23, vamos a ver otra cita. Isaías 23, 15 al 17. Isaías 23, 15 al 17.
Y fíjese que bien duro esta lectura, fíjese que cuando encontré esta cita, y es bien fuerte. Amén. Aquí estamos hablando casi que se estaba completando el año. Fíjese, oiga esta cita. Isaías 23, 15 al 17. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Entonces, aquí en Isaías es donde la misma sentencia y promesa se imparte a Tiro. Entonces ahora Dios mismo usaría los medios precisos para regresar a su gente a Jerusalén. Ahora, ¿qué podemos ver de esto? Fíjese, me llama la atención que lo primero que se señala es que Jehová despertó el espíritu de Ciro. No fue cuestión de que, dijo Ciro, lo voy a hacer. No, fue el Señor. Y entonces, aquí podemos ver el poder o la soberanía de Dios sobre todo reino y dominio. En ese momento Ciro era el gobernador de todo, o del imperio de ese momento que dominaba el mundo, si podemos hablarlo, era porque estaba lo más fuerte. Pero ahí podemos ver que aunque este hombre tenía un dominio, era el Señor el que movía todo, la soberanía de él. Entonces fue el Señor quien despertó el espíritu de Ciro para facilitar el regreso de los judíos a Jerusalén. Entonces, los versículos otra vez en Esdras del 2 al 4, bien puede ser la expresión de un decreto más general de Ciro, porque así cree en uno, a favor de todas las razas o de las naciones que los babilonios tenían cautivos. Pero aquí el escritor bíblico, aquí el que escribe Esdras, o en este caso Esdras, se apropia de que esto era única y exclusivamente para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque dice que su Dios sea con él y suba a Jerusalén que está en Judá. Ninguno otro que estaba cautivo iba a querer ir a Judá, o a Jerusalén, o a Israel. Si este era cautivo y estaba en otro lugar, pues él quería regresar a su tierra. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Ahora, se desconoce para algunos si este fue el decreto original o si solo se está reproduciendo una parte de dicho decreto. O tal vez era una versión oral del decreto, tal como se había conservado a través de los años. Ahora, hay algo muy importante. Se puede llegar a pensar, oiga, y hay que verlo de esta manera. Se puede llegar a pensar que este era un movimiento político del nuevo monarca para congraciarse con los judíos cautivos y así asegurar su lealtad aun cuando regresaran a su propia tierra. Mire, el motivo que haya sido, aquí vemos que era Dios el que tenía el control de todo esto. Algunos también piensan que este era un fiel reflejo de la influencia religiosa que los judíos tuvieron y que les dio la oportunidad de ocupar puestos de importancia en el gobierno de esos pueblos. ¿Amén? Por otro lado, bien se puede pensar que algunos de esos hombres fieles ayudaran a la redacción del documento y de ahí su tono y de expresión piadosos. Lo que sí es obvio es el propósito religioso del autor del libro de Esdras en mostrar esto, ¿verdad?
Entonces el pueblo regresaría a Jerusalén con la misión específica de reconstruir el templo. ¿Cuál era el propósito fundamental de regresar? Era ir a restablecer el templo. Mire, aquí lo que se estaba buscando es regresar a restablecer la adoración de un pueblo cautivo en su tierra. Ahora, ya vamos, falta un poco, pero quiero mostrarle otras cosas. ¿Por qué? Quiere decir que el rey de Ciro era convertido. Yo no le puedo asegurar si fue convertido o no convertido. Pero sí le puedo decir algo. Y es por lo cual la iglesia cristiana no debe meterse en política. Y es porque muchas veces, por no decir casi todas, la política ocupa lo que sea para ganar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque cualquiera puede decir, Ciro se convirtió. Ciro, no, ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver más adelante. Yo creo que, si no, yo se lo voy a escribir, se lo voy a decir al final. Era una forma política, era una forma de hacer política. Estaban en expansión. ¿Usted cree que ahora en este caso los persas iban a dejar de tener dominio sobre ellos? No. Aquí los tenemos. Están cautivos. No, mandémoslos a su tierra. Mandémoslos a su tierra, que produzcan en la tierra y que nos paguen impuesto. ¿O no fue lo que el Señor hizo, lo que hemos visto en Deuteronomio? Aquellos lugares lejanos los vas a controlar. Vas a controlar las ciudades lejanas. Si no quieren someterse a ti, vas a matar a los hombres, vas a dejar a mujeres y niños. Pero si se someten a ti, ellos van a tributarte. Oiga, la diferencia es que en el caso de las órdenes del Señor, les dijo, van a hacer esto y esto y esto de esta manera, con misericordia, van a hacer esto, van a respetar este tipo de vidas. A unos sí, porque ya lo estudiamos, ¿verdad? A unos sí, a otros no. Entonces, cuando el hombre hace algunas cosas, tenemos que tener cuidado. Ok, ahora, eso era del 1 al 4. En el caso del 5 al 11, siempre en el capítulo 1, estamos viendo la preparación para el retorno. Los primeros en responder esta oportunidad fueron los líderes o los jefes de las casas paternas. La idea que transmite esta frase es la constitución de algunos clanes, probablemente una alusión a la manera como estaban constituidos los judíos mientras permanecieron en el cautiverio de Babilonia. Versículo 5, entonces se levantaron los jefes de las casas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Qué tribus son las primeras que se ponen a disposición y dicen sí? Bueno, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿Por qué fueron estas? Porque se considera que estas tribus permanecieron fieles a la casa de David. Y también recuerde que estas tribus son las que habían constituido el reino del sur, es decir, Judá, o el reino de Judá, etc. Entonces, estas se creen que son las que habían permanecido fieles. De esta manera, sus descendientes fueron considerados como el remanente. Amén. ¿Qué más? ¿Quiénes más fueron con ellos? Si se iba a restaurar el templo, ¿quiénes tenían que ir? Los sacerdotes y los levitas, y son los que también respondieron a este
llamado. Mire qué importante, ¿verdad? Recuerde que Judá significa alabanza. Y si se iba a ir a edificar otra vez el templo y que van a ir allá los sacerdotes y los levitas, ¿de quienes necesitaban? Es ahora igual. Mire qué importante. Primero se levantó Judá. ¿Qué pasaba cuando iban a guerra? Primero suba Judá. Qué importante es, ¿verdad? La alabanza, como la palabra, para la restauración de nuestras vidas. ¿Qué estaba pasando con Israel? Necesitaba haber una restauración después de un cautiverio, de salir. ¿Por qué habían sido cautivos? Por sus pecados. Y es lo mismo que sucede con nuestras vidas. Cuando vamos saliendo de ese tiempo tortuoso, difícil, duro, ¿qué necesitamos? Bueno, que la alabanza de Dios. Necesitamos la palabra de los ministros, la enseñanza, porque es la única que puede restaurar nuestras vidas. No otra cosa. Qué importante es. ¿Por qué? Porque en medio también de la alabanza hay descanso. En medio de la alabanza se puede dar alguna sanidad. Sí se puede dar una sanidad. Un consuelo, un refugio, fortaleza. Porque le estamos cantando, estamos adorando a nuestro Dios. Cuando cantamos, si en la sombra de tus alas yo me gozaré, tu diestra me ha sostenido. O cuando le cantamos, tu fidelidad es grande. ¿Qué trae eso? Paz a nuestras vidas. Cuando hemos cantado, sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Imagínese, Él obra en maneras que no podemos entender. La alabanza, ¿por qué es importante la alabanza? ¿Por qué es importante alabar a nuestro Dios? Porque ayuda a que nuestro corazón duro empiece a ser más frágil, o no más frágil, pero más sensible, más de carne. Pero usted no puede solo ocupar alabanza y no ocupar palabra. Necesita de las dos, pero necesita más de la palabra, no de solo de alabanza. Las dos son necesarias para nuestras vidas. Las dos. No una, no. Muchas veces en las iglesias pareciera que el más importante es el grupo de alabanza. Pareciera que el director de la alabanza o el que canta mejor parece que es una estrella, un rockstar. No. El David en las iglesias es el pastor y debe ser el pastor, porque es por medio del pastor el que se lleva la adoración, no por el que canta mejor o porque el que dirige, no. Y aquí estamos viendo, mire qué interesante, iban a la restauración, iban a ir a levantar otra vez el templo. ¿Y quién se levantó primero? Judá y Benjamín, las tribus que habían sido fieles a David. Las tribus que comprendían o componían el reino del sur. Y después se levantan los levitas y los sacerdotes. Entonces, con el desarrollo de los eventos posteriores, esta será una muestra de que el espíritu adorador, si podemos hablar del pueblo de Dios, no había sido opacado en el cautiverio. Quiere decir que había pueblo que quería ir a adorar, que sabían que ese no era su lugar de adoración. Y que muchos habían comprendido de que si estaban ahí en Babilonia o que eran cautivos, es porque habían desobedecido. Porque en vez de adorar a Dios, habían ido a adorar a dioses. Probablemente muchos de estos habían sido purificados en algunos aspectos. ¿Y qué necesitamos nosotros? Ser purificados de nuestra alma. Mire, las situaciones difíciles, las pruebas, vienen por dos lados. Una es por errores nuestros y muchas veces otras se levantan porque el Señor quiere purificarnos. Por eso vienen. Algunos habían sido purificados
¿Por qué? Por la desobediencia, pero por algo que permitió el Señor. Entonces, a estos el Espíritu de Dios, oiga, los despertó. ¡Qué interesante! Los despertó. ¿Cuánta gente hay en las iglesias que están dormidas? Y el Señor tiene que mandar algo para que se despierten. Golpeo el púlpito no porque no, sino porque, ¿qué hacemos esto? Para despertar a alguien. El Señor muchas veces tiene que mandar algo para que nos despertemos. Los despertó. Esto hizo en ellos ese impulso, ese deseo de querer regresar a Jerusalén y reconstruir el templo del Señor. Ahora, fíjese, hay algo muy interesante aquí y póngame atención a esto. Parece ser que una práctica muy común en los tiempos antiguos, cuando se conquistaba a una raza o nación, había que llevarse cautivo también a los dioses o a los ídolos. Y yo aquí casi voy terminando y esto quiero que quede como la enseñanza central. Era común que cuando se cautivaba a un pueblo, cuando se conquistaba a una raza o a un pueblo, una nación, se llevaban cautivo a sus dioses o a sus ídolos. Y de esta manera se hacía una derrota más profunda. Pero hay algo muy importante. Israel no tenía dioses. Israel no tenía figuras. Entonces aquí el único derrotado había sido Israel, no Dios. Dios nunca ha sido derrotado. Cuando nosotros desobedecemos, los derrotados somos nosotros, no Dios. ¿Qué se iban a llevar los babilónicos? ¿Qué dioses iban a encontrar? Si los dioses de figura son los mismos que ellos tenían. De seguro se sorprendieron los babilónicos y empezaron a ver dioses paganos que ellos tenían en medio de Israel. No había una figura, porque no la hay, de nuestro Dios. No te harás imagen de nada es de nada. Entonces, ¿quién era el único derrotado? ¿Quién fue el único derrotado en ese cautiverio? Israel. ¿Quién es el único derrotado cuando pecamos? Nosotros, no Dios. Por eso no encontraron ninguna imagen que llevarse. Ahora entiende por qué Nabucodonosor se llevó los utensilios. Dijo, me voy a llevar algo que les duela a estos. Se llevó los utensilios. Ahora, fíjese, hay algo muy importante. La gente, es decir, los cautivos, hasta cierto punto, permanecían más conforme en el lugar de su cautiverio. Quiere decir que llegó un momento en que se acostumbraron a vivir de esa manera. Ahora, como muchos cristianos, viven de una manera en la cual ya se acomodaron. Ahora, ¿qué pasa? Y déjeme ponerlo de esta manera. Y lo digo con mucho respeto. Fíjese, yo que vivo en este país, en Estados Unidos, y se mueve mucho la nostalgia para aquel que nació fuera de aquí, para aquel que nació en cualquier lugar, para el que ya nació aquí, para los que ya son nacidos aquí, pues qué nostalgia van a tener si nunca vivieron en otro país. Entonces, a muchos, y si usted que también vive aquí, o lo ha visto, me va a dar la razón. A muchos lo que hacen es que en algún lugar les ponen a la imagen de lo que adoran. Y dice la gente, ay, ya pusieron tal, y mire, yo voy, y óigame, lo digo con tristeza, pero lo digo con respeto. Tristeza es porque hay mucha gente engañada por las religiones. Entonces le ponen
la imagen de lo que adoran y todo lo demás, y la gente dice, ay, yo estoy feliz con esto y todo lo demás, y esto me hace estar un poquito más cerca de allá, porque tengo la misma imagen ocupan de lo que adoraban allá en su ciudad, pueblo, lo que sea, ¿ok? Entonces la gente siente, y entonces eso de que ni modo, aquí estoy y hay que salir adelante, entonces llega un momento en que la gente se conforma. ¿Qué pasa con los cristianos? Bueno, que se han conformado igual. Y en muchos lugares y en muchas iglesias cristianas presentan a un Dios, o mejor dicho, a otro Dios. Y supuestamente no están hablando del mismo Dios. No, hermano, no hay ningún problema. Usted venga y con que ofrende o con diezme o haga tal cosa. Pero no hablan de lo que ofende a Dios. No hablan que el pecado es pecado y el pecado trae condenación. No hablan de que no hay que darle o que no hay que permitir los deseos de la carne. Y entonces vivimos, en teoría, en libertad, pero cautivos de nuestros pecados. Por esa razón, como lo describe el segundo libro de Crónicas 36, 18, 19, ya que los judíos no tenían una imagen de Jehová, los babilonios se llevaron los tesoros que encontraron en el templo. Ah, mire qué interesante, ¿verdad? Y muchas veces nosotros juzgamos, como cristianos evangélicos, juzgamos a los que van y se postran ante una imagen y decimos, oh, qué gente más idólatra. ¿Y nosotros? ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué Israel fue cautivo? Porque desobedecieron. ¿Qué aprendió Esdras? Aprendió de las desobediencias de un pueblo. Primero, dice que se habían casado, Israel se casó con mujeres paganas. Está hablando de mezcla. Así vieron mujeres que se casaron con hombres paganos. No solo fueron los hombres con mujeres paganas, no, también las mujeres se casaron con hombres paganos. Segundo, adoraron a sus dioses. O no lo hemos visto, no lo hemos estudiado en Deuteronomio. No te vas a casar con una mujer pagana, pero no solo estaba hablando del hombre, también la mujer, para que después no te enseñe a adorar a sus dioses. Ahora se les permite regresar a algunos de ellos. Además, fíjense cómo son las cosas. Se les dio la opción de conseguir ofrendas voluntarias, probablemente de los judíos que deseaban quedarse en Babilonia. ¿Por qué muchos judíos no regresaron a Jerusalén? Porque había que ir a trabajar, había que ir a restaurar. Y así hay muchos que hoy están felices, acomodados, sin deseo de restaurar su vida. No, mire. Yo voy el domingo a la iglesia. Hermano, yo doy mi diezmo. O hermano, yo doy mi ofrenda. Y se han acomodado a un domingo, tranquilos, a lo que el pastor va a predicar y cómo es el domingo y todo lo demás. ¿Y los demás días? El miércoles que hay doctrina básica, no hermano, llego cansado. El jueves que está abierta la iglesia para venir, no, es que mire, voy regresando del trabajo y que con este calor que hoy está haciendo. Bueno, cada quien es responsable de su vida. Para muchos judíos fue más fácil darles plata u oro, pero no quisieron regresar a Israel.
Y dijeron, no, aquí ya tenemos una vida feliz. Al fin se va a ir Esdras de aquí, que tanto nos habla de no ser desobedientes y de la idolatría. Por fin se va a ir este hombre, ya me tiene harto Esdras. Ya me tienen hartos todos estos que hay que adorar y que no sé qué. Así quiero vivir yo. Quiero vivir aquí en Babilonia. Me ha tratado muy bien el mundo. Así estoy feliz. No. Déjeme decirle esta noche, no es eso lo que Dios quiere para su vida. No se acomode. Hasta hubo un recuento, ¿verdad? Del versículo 9 al 11, preciso de lo que en principio fue devuelto a los judíos. Todos los utensilios. Dice que fue puesto en manos de Sesbazar, dirigente de Judá, quien pudo haber sido el principal dirigente de los judíos durante el cautiverio. Este Sesbazar, algunos creen o lo identifican como Senasar, que fue uno de los hijos de Joaquín, Jeconías, en el primer libro de Crónicas 3:18, y de ser así el título tenía connotaciones reales. Otros sugieren que Sesbazar probablemente solo es otro nombre para Zorobabel. Ahí en 3:8 y 5:2 y 16. Es decir, Esdras 3:8 y Esdras 5, versículos 2 y versículos 16. ¿Por qué razón? Porque hay que recordar que a muchos judíos se les cambió su nombre cuando arribaron a Babilonia, como el caso de Daniel y sus amigos. Amén. Y en la nota final, en este párrafo o en los versículos de este párrafo introductorio, es que Sesbazar llevó todo esto cuando los del cautiverio regresaron de Babilonia a Jerusalén. Amén. Y termino con esto. No todo el pueblo hebreo estuvo dispuesto a regresar a su patria desde el primer momento. Algunos quizás nunca regresaron. Amén. Si alguien creía que de Esdras no podíamos sacar una enseñanza, hoy lo vimos. Hermanos, no nos podemos quedar viviendo como el mundo vive. No le estoy diciendo a usted, si usted vive hoy en otra ciudad, no le estoy diciendo, hermano, usted tiene que agarrar sus cosas y regresarse a su país. No es eso la enseñanza de hoy. No podemos quedarnos viviendo donde está el pecado, ni de una manera de vida de pecado. ¿Qué hay que hacer? Ir a trabajar para la restauración de nuestras vidas, así como estos, así como Esdras, así como Zorobabel, así como Nehemías, que vinieron y dijeron, no, hay que regresar. ¿Y a qué regresaron? A restaurar. ¿Hubo oposición? Sí hubo oposición, crítica, se quisieron levantar, quisieron hacer un montón de cosas, pero había que dar el primer paso y era regresar, salir de Babilonia. ¿Y qué pasó? Empezaron a darles para que no se fueran con las manos vacías. ¿Y qué hizo el Señor cuando sacó a Israel de Egipto? Dios hizo que los mismos egipcios les dieran oro y les dieran un montón de cosas. Entonces no tengamos temor de salir de ese tipo de vida a restaurar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios va a proveer de todos los medios. Dios tocó a Ciro y se abrieron las puertas. Probablemente era una táctica política. Estos van a ser mis fieles. Me va a ayudar a poder defender, a expandir mi territorio, para que cuando vengan otros, no actúen contra mí, sino que van a actuar conmigo. Era una táctica política. Pero aún Dios ocupó al hombre para demostrar su poder y su soberanía. Pero la enseñanza es no quedarse en Babilonia.
Y recuerde esto, el Señor nunca ha sido derrotado. La costumbre era, ¿qué era la costumbre? Llevarse a los dioses. Pues con Israel, con Dios no pudieron. El único derrotado por la desobediencia fue Israel. El único derrotado cuando desobedecemos su palabra somos nosotros. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo Rey. Pero regresemos, empecemos a restaurar nuestras vidas. Y con nuestras vidas restauradas vamos a poder adorar, vamos a poder hablar de su palabra. Qué bendición es si usted tiene un lugar donde hay alabanza para el Señor y palabra para el Señor. Usted va a ser restaurado. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Y gracias porque una vez más nos has permitido abrir, Señor, y escudriñar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que esté completo el video y si no, pues ya vemos cómo lo hacemos para ponerlo bien. Amén. Así que domingo 8:30 de la mañana y los miércoles a las 7:30 el estudio de doctrina básica. Que el Señor les bendiga.